Ahora sí, ya que sabemos las funciones básicas de Photoshop, podemos entrar directo a lo que nos interesa, así que comenzamos. Para comenzar con una ilustración debemos pensar de manera simple. Hagamos del mundo un lugar pequeño y con cosas simples podemos llegar a construir escenarios complejos. Recordemos que para hacer ilustraciones no necesitamos demostrar todo el tiempo que sabemos dibujar. Lo importante de una ilustración es transmitir de manera simple un concepto. Comencemos con un concepto básico, una instrucción, una idea que nos va a permitir mostrarle al espectador lo que queremos que vea. A diferencia de las matemáticas, aquí el orden de los factores sí va a alterar totalmente el producto. La idea va a cambiar radicalmente dependiendo del orden en que acomodemos los elementos en nuestra ilustración. Así que tenemos que ser conscientes de esto antes de comenzar a hacerla. A esto se le llama composición y es uno de los elementos más importantes en la ilustración. Para nombrarlos en general sería el concepto, que es la idea principal que tenemos de la ilustración cuando comenzamos. El segundo sería la composición, que es la manera en la que acomodamos nuestras ideas para que este concepto tenga sentido, y todos los demás simplemente son elementos de apoyo que nos van a ayudar a no perdernos al momento de estar generando esta ilustración. Todos estos elementos nos van a ayudar a estructurar lo que estamos haciendo. Digamos que en este caso queremos hacer una casa en un bosque. En este punto la idea principal y la más importante es la casa, entonces todos los demás elementos tienen que estar acomodados de cierta manera que sirvan de apoyo visual para esta casa, pero sin robar el protagonismo. Podríamos pensar que esto es algo simple, ¿cierto? Lo es, pero podemos hacerlo todavía más simple, que es lo que nos interesa. No estamos aquí para demostrar qué buenos somos pintando casas. Lo que queremos hacer es tener una idea rápida y clara de que nuestra ilustración o el proyecto que estamos haciendo va a terminar bien, o que tiene sentido lo que estamos pintando. Estoy seguro que a más de uno de ustedes les ha llegado a pasar que mientras están pintando una ilustración, a la mitad ya la odian y no les gusta, ya no está funcionando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, este tipo de cosas pasan porque nuestra ilustración no está del todo clara cuando la comenzamos. Al final, a mitad del camino nos damos cuenta que no era una buena idea, que los elementos que pusimos no estaban bien, que nuestros diseños no nos gustaron. Este video es para introducirnos a la ilustración y mostrarles que hay maneras más simples de hacer una ilustración que solamente sabiendo hacer efectos llamativos. Lo más simple para comenzar una ilustración es abstraer todos los conceptos que tenemos en esta y volverlos simbólicos. Es más fácil hacer algo simbólico que algo gráfico o directo o literal. Vamos a poner el ejemplo del árbol. Un árbol puede ser interpretado de mil maneras diferentes. No tiene que ser un solo árbol. Puedo decir en este momento árbol y todos ustedes van a pensar en algo diferente. Así que el concepto de árbol es un concepto muy amplio. Y es que pensémoslo de esta manera. Para ser honestos, el primer árbol en el que pensaron fue algo simple, pero por más tiempo que empezaron a pensarlo, fueron armando un árbol cada vez más complejo en sus cabezas. Esto es un error, ya que no sabemos pensar de manera simple. Si pensamos en un árbol complejo, solamente vamos a saber transmitir un árbol complejo, y las ideas complejas no se transmiten fácil. Necesitamos empezar a pensar de manera sencilla para poder transmitir la idea. Lo primero que queremos hacer en nuestra ilustración es ver una versión de nuestra ilustración lo más simple posible que se pueda digerir. En este caso vamos a pensar que nuestro árbol simplemente es un triángulo con una línea en medio. Ya está, no necesitamos más. Si a alguien le mostramos ese árbol, va a entender de qué estamos hablando y va a entender qué es un árbol. Y con esto me interesa que quede claro que no es importante ser el mejor dibujante de árboles o un arquitecto para poder armar una casa en una ilustración. Si un árbol bien es un triángulo con una línea, una casa simplemente podría ser un triángulo más pequeño. No hace falta hacer más. Puedes poner una puerta a cualquier cosa y va a ser una casa. Ahora que ya sabemos que la opción simple siempre es la correcta para comenzar un proyecto, hagamos las cosas bien. A este proceso lo llamo blocking, ya que es más fácil agarrar un problema complejo y segmentarlo hasta volverlo pequeños problemas simples. Y tener siempre en mente que una ilustración no es la meta de lo que estamos haciendo, sino el proceso. No vamos a hacer la ilustración desde el principio, sino que poco a poco vamos a empezar a llegar a la ilustración que más se parece al concepto que tenemos en nuestra cabeza. Ahora sí que en este caso vamos a aplicar el finished not perfect, o en español terminado más no perfecto. Lo más importante es que previsualicemos nuestra ilustración desde el principio para saber si va a funcionar. Con estas pequeñas instrucciones podríamos llegar al punto en que una casa es un triángulo, un árbol es un triángulo con un palo, una montaña solamente es una curva y el cielo puede ser una plaza azul. Estos elementos no son muy atractivos, ¿cierto? La función de estos elementos no es ser atractivos, sino ser útiles para darnos un preview de lo que vamos a hacer. Estos elementos se llaman placeholders, o en español se podrían decir como sustitutos temporales. Ahora que vemos que funcionan, podríamos poner cualquier cosa en su lugar y seguirían funcionando. Si funcionan el blocking, funcionan de una manera más compleja. Por ahora es importante
importante que sepamos los nombres generales para que podamos seguir moviéndonos en la ilustración. De manera general podríamos decir que esta sería una casa y el resto sería el entorno. De manera particular podríamos decir que la casa es el objeto, elementos de apoyo y el resto es el escenario. Y hablando del concepto y de la composición, podríamos hablar de planos. Podríamos decir que este es el elemento principal como la casa, la parte de atrás y el background, midground y foreground, o en español fondo, medio plano y primer plano. Y para separar estos planos entre ellos podríamos poner otros pequeños planos en medio que serían separadores o velos. Es como contar una pequeña historia. Básicamente los separadores o los velos serían las comas para que se separen las ideas. Así que para comenzar hasta aquí es suficiente, pero para terminar solo ustedes sabrán.